Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Como siempre es un placer saludar a José Ignacio Iñaki Carmona en este Soñando Sueños. Bienvenido. Bien hallado, Raquel. Comenzamos este programa con una especie de introducción-pregunta, porque el tema que vas a tratar hoy es la extinción de las luces. No sé si mucha gente lo conoce, es bastante desconocido, ¿no, Iñaki? Pues claro, Raquel, porque lo que nos proponemos en Soñando Sueños es que dentro del ámbito de la cultura y pues judeo-española siempre hallar cosas que son poco conocidas y darlas al conocimiento, porque siempre va a haber gente que va a encontrar cosas nuevas, y esta es una de ellas, Raquel. Muy bien, pues te escuchamos. Pues nada, mira, esto tiene que ver mucho con la figura de las dogmatizadoras o rabinas, que son las que después de la expulsión de los judíos de España y de la península, pues son las que en secreto pues iban trasladando pues los ritos y la continuidad, bueno. Y en este cuadro pues se escribe Leonor Núñez, que es una figura central de una vasta red familiar que acabó en manos del Santo Oficio en México, Portugal, España, Perú. Bueno, pues Leonor Núñez, esta dogmatizadora, la llamaba la gran rabina Raquel por su sabiduría, es hija de padre portugués, nace en Madrid en 1585. Se sabe que su madre fue profesada en Toledo. Esto es clave, luego lo vamos a desvelar, por el Santo Oficio. Y terminan afincándose el núcleo de la familia en Nueva España, en México, en la calle Tabuca. Voy a hacer aquí un alto, porque en este círculo que vamos a tratar, este círculo familiar, hay una figura que sobresale, que a mí me apasiona, que es la de Tomás Treviño de Sobremonte, que es uno de los únicos tres citados por Menaseb en Israel, en Excelencias de Israel, de los mártires del Nuevo Mundo. Y es una figura, vamos, a mí me apasiona. A los 14 años se hizo una gran fortuna. A los 14 años descubre sus raíces judías y toma su profesión de fe. Primero es perseguido por la Inquisición, pero de alguna manera, pues bueno, es reconciliado y, bueno, sigue en secreto con su fe. Pero luego se pudo haber salvado, fue quemado, pero se pudo haber salvado, y él decidió libremente hacer una profesión de fe judaica. Y era una persona con, para mí, una fuerte personalidad, Raquel. De hecho, además, siempre su ajusticiamiento fue prácticamente casi legendaria, porque hay testigos de todo esto, que él, cuando iba a ser prácticamente ajusticiado, el mulo se para, se niega a ir al cadalso. Él mismo, una vez quemándose, señala a Leonor Núñez, que es la figura de la que vamos a hablar ahora, que era su suegra, y le conmina, ¿no?, a decir: ahí está la madre de los macabeos. O sea, era un círculo muy. Se podían haber salvado todos utilizando la riqueza, pero deciden de alguna manera emular a los macabeos. Y es más, llega un momento en el que dice: echar más leña a fuego que la apago yo. O sea, esa es la personalidad de este hombre, muy característica. Bueno, de lo que vamos a venir a hablar ahora es que este círculo, esta mujer, Leonor Núñez, era, ya te digo, la figura central, que prácticamente se ocupaba de toda la comunidad de descendientes de judíos. Los adoctrinaba, atendía a los fallecidos, mantenía las leyes judías en secreto. Bueno, era una figura también muy increíble, porque tenía unas dotes también de clarividencia o de visión profética, porque según ella los antepasados judíos le iban a contar cosas del resto de la comunidad. Hay un episodio que recoge en los textos de la Inquisición, de que están haciendo unas meditaciones en Sabbat, este grupo que estamos hablando, y ella dice, de pronto, ella recibe una especie de profecía, dice: salgamos de aquí inmediatamente, y la casa se cae. Esto está recogido en los testimonios de la Inquisición. Es decir, es una figura muy principal. Pero
ahora vamos a hablar de qué es esto de la extinción de las luces, algo que a la gente le va a llamar mucho la atención. Resulta que en esos testimonios y en esos interrogatorios de la Inquisición, ellos utilizaban el náhuatl, que era una lengua indígena, para encubrir determinadas enseñanzas, ¿no? Y determinadas palabras judaifantes. Entre ellas utilizan una que despista mucho a los inquisidores, como es cro o suchil. En principio pensaban que era hacer ayuno, porque prácticamente estos grupos que seguían prácticas en secreto, pues hacían muchas meditaciones, seguían los ayunos correspondientes, pero luego se dan cuenta de que y claro, se quedan sorprendidos, de que están hablando de, figúrate, un rito antiquísimo que ya se practicaba en la península, que tiene una intención cabalística. Date cuenta que en Toledo, de donde nos hemos dicho que ellos se enmarcan en un principio, ya circulaban textos como de Al-Naquara o de Il-Latif, que eran pura cábala sexual, aunque sorprenda a mucha gente. Bueno, pues estos ritos que ellos practican, hacer cro y hacer suchil, no solamente era hacer meditación, sino que practicaban un antiguo rito de la península, antiquísimo, que era la extinción de las luces. Esto quería decir que en la noche del sábado, una vez después de haberse purificado, llegaban y apagaban las luces y se acomodaban unas mujeres con hombres. Había intercambio sacramental de mujeres. Claro, la gente se va a sorprender muchísimo de esta figura, ¿no? Porque ha oído poco hablar de ello. Y hay que decir que esta dimensión carnal, ¿no?, de la religiosidad marrana, pues se inspiraba a veces pensaban que en corrientes iluministas, algún tipo de sincretismo, en Sabaté y Sevi, acuérdate, la Bueno, figura Sabaté y Sevi, que fue tomado y revolucionó como el Mesías, ya sabes, entra a la falso congregación. Mesías, ¿no? El falso Mesías que Ujú. entra a la congregación de portuguesa, arranca, baila, entonando Meliselda, la hija del emperador, que era una canción castellana cabalística. Bueno, pues pensaban que estaba influido, pero es que Sabaté Sevi es de 1640. La herejía de Sabaté Sevi, que da lugar al movimiento sabateísta, que apostató y que, bueno, en fin, pasa por Que se muchas convirtió fases, al Islam, ¿no? Si lo completamente. digo, Se para convirtió, situar a algunos. nuestros oyentes. Sí, sí, de hecho se convirtió al Islam, volvió otra vez a rejudaizar, en fin, un sincretismo infumable, la verdad. El caso es que dentro de este movimiento se pensaban que se podía ubicar este tipo bueno, ese movimiento que genera Sabaté y Lamizado, ¿no? Se llama los Domnes, y pues, practicaban una mezcla, ¿no?, de ritos judíos y, bueno, en fin, una mezcolanza. Y ellos, entre el Festival del Cordero, pues incluían una especie, los llamaban también la extinción de las luces, que tiene que ver con cultos paganos de Asia Menor, que ellos habían adquirido también, pero también con una cábala. Pero es que date cuenta que es de 1640 y el círculo que estamos hablando es muy anterior. Entonces, claro, ahí entra una figura muy importante que es Esholem, que todo el mundo lo conoce, gran estudioso de la cábala, que cuando se ocupa en esto, pues le extraña como a mí, como a ti, como a todos los que nos están oyendo, y él halla unos antecedentes de este extraño rito de carácter sexual en lo más antiguo de la cábala de Safed, que sabes que se difunde en las postrimerías del siglo XVI, también entre los judíos del Nuevo Mundo, y él habla de la noción paradójica de la redención por el pecado, ¿no? Según los adeptos más radicales de este movimiento del Safed, hablaban de transgredir la ley después de la expulsión. Claro, ellos buscaban pretextos y algún tipo de consideración de por qué estaba pasando estos dolores del parto previos a la venida del Mesías, y ellos pensaban que a través de estas transgresiones iba a encarnar el verdadero Mesías. Ellos hablaban de transgredir las leyes de la Torá del mundo inferior, que es el del exilio, con la esperanza de provocar la llegada de la verdadera Torá, la del mundo superior, que estaba escondida.
Y esto, para los que sepan un poquito de Kabbalah, que tú sabes que muchas veces la Kabbalah, como abulacia, ¿no? El cantar de los cantares, nos hablan por la figura del beso, de la relación sexual o de la unión mística, que tiene que ver mucho con figuras metafóricas, ¿no? No son, tampoco hay que tomarlas de una manera literal. Pero sí es cierto que en esta Kabbalah lo que se habla es que las sefirot reciben a menudo, que bien sabes, en la Kabbalah, denominación de plantaciones, arraigadas en el principio de la divinidad y que brotan del origen de su voluntad, obviamente. Entonces, destruir las plantaciones o talar las plantaciones en Kabbalah son expresiones alegóricas que designaban lo que es una acción contemplativa que no pretende alcanzar esta totalidad de las sefirot en su unidad, que es lo que pretende estas prácticas, sino aislar unos elementos determinados en ellas, las kelipot. Estamos hablando de que transgrediendo con un propósito de santificación, contradictoriamente, estás santificando y reintegrando esas supuestas transgresiones. Con lo cual, vamos a entender que hay un principio cabalístico, que lo que más me llama la atención es como un grupo de esta naturaleza en la Nueva España hace referencia a que desde muy antiguo en la península había grupos que practicaban este intercambio sacramental de parejas. Y es una de las cosas que he querido tocar hoy porque, Raquel, hay muchas personas, si quieren saber algo de esto, yo les invito a un libro que es muy bueno, donde también trata el tema, el Solén, que no es cualquiera, como podemos entender, trata muy bien el tema incluso de la desviación de todas las subsectas que salieron del movimiento sabaterista, como es el misticismo extraviado. Aquí vamos a entender desde un punto de vista de análisis cabalístico por uno de los grandes estudiosos como es Gerson Solem, el significado de esto que, visto con una cosmovisión del mundo moderno, nos va a parecer algo nihilista y algo estrambótico, pero que tiene también un significado que tiene que ver en ese contexto también de la venida del nuevo Mesías y de las especulaciones cabalísticas. Y esto es lo que quería hablar hoy, de este tipo de anécdotas que seguramente algunos ni habían oído hablar. Pues estoy entre esas personas. Iñaki, lo reconozco, por supuesto, el movimiento, el falso Mesías y en lo que degeneró en los sabateístas, y eso sí, bueno, había estudiado, leído, conocido un poquito, pero estas prácticas de los criptojudíos en tierras americanas, pues la verdad no las conocía, y su conexión con la Cábala seguro que ha interesado a nuestros oyentes y que están deseando escucharte de nuevo en un nuevo episodio de Soñando Sueños. Muchas gracias por te esperamos en el siguiente. Muy bien, muchas gracias, Raquel, y esperamos a ver con qué podemos sorprender. Hemos puesto listos muy altos también. Muy altos, sí.